a hablar otra vez de amor. Que todos los otros temas, crisis, racismo, machismo, corrupción, no valen lo que vale una buena rotura de corazón. ¿Y cómo empezar? ¿Qué tal con... Pero cómo olvidarte, si con tus primeras palabras ya te me clavaste. Te ponen una multa y tú sonríes y pa'lante. Y de ahí en adelante no hice más que confirmar que eras la mejor persona que me podía encontrar. Con tus gestos, tu cuerpo, tu manera de actuar y de vacilar. Tus ganas de jugar, de tocar, de hablar, de música, de ti, de mí, de irnos a bañar. ¿Cómo no me iba a enamorar? Eras artista escondido, eras fuerza, eras belleza, eras diversión y eras humil. Tenías ganas de quererme y de hacerme reír. Pues sí, estaba loquita por ti, viajando a todo gas entre nubes de jazmín, hasta que un día de golpe se deshinchó. Me dijiste que querías tiempo. ¿Cómo? Y yo no, yo no quiero tiempo ni tampoco dártelo. No lo entendía, no lo podía entender, y en vez de darte un respiro, lo precipité como quien tiene vértigo. Tirarme antes de caer, ese fue mi método. No tolera el miedo, veía riesgo extremo, andar entre sí en otro tormento. Me veían sufriendo, se ofrecieron voluntariamente a darme asesoramiento. O quizás lo pedí, no me acuerdo. El caso es que lo apliqué y el resultado lo estoy escribiendo. Eso me pasa por creer. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Los consejos que me da la gente que quiere mi bien. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Aunque hay que reconocer que con las cartas que tenía salía con la partida perdida, y encima el viento no soplaba a mi favor. Con tanto miedo al tanto miedo al tanto miedo al no, lo convertí en la única opción. Joder, eso me pasa por creer los consejos que me da la gente que quiere mi bien, aunque yo tampoco jugaba a mi favor. Con tanto miedo al no, lo convertí en la única opción. Y ahora ya lo sé, sí, ya lo he aprendido, que a veces es mejor esperar que sacar pecho. Siendo sincera, creo que me habían ya borrado, pero siempre me ha quedado un y sí clavado.